Buenos días. En este video vamos a explorar la importación de datos a Matemática 12.1. Vamos a analizar la función import con las opciones list, table y data. El objetivo del video es explorar las diferentes formas de importar datos para su procesamiento en Wolfram Matemática y presentar una forma general de depuración de datos. En primer lugar, podemos analizar los directorios en los cuales Wolfram Matemática busca los archivos por defecto. Si nuestro archivo se encuentra en cualquiera de estos directorios, podemos importarlo indicando simplemente su nombre y su extensión. De todas maneras, podemos indicar el directorio con el cual deseamos trabajar a Matemática. Ahora, si es que nuestro archivo se encuentra en este directorio Documents, podemos importarlo indicando simplemente su nombre y su extensión. De esta manera podemos ver que logramos importar los datos con los cuales deseamos trabajar. Otra forma de realizar este proceso es digitar el comando import. Utilizando la navegación de Wolfram, podemos irnos hacia File Browser. Podemos escoger un archivo en todo nuestro ordenador, pero en este caso está en el directorio documentos. Escogemos el archivo y otra vez tenemos nuestros datos experimentales para trabajar directamente en Wolfram Matemática. Finalmente, podemos indicar nosotros la dirección del archivo de forma manual. Copiamos la dirección del archivo desde su ubicación, pegamos la dirección, indicamos su nombre, la extensión y obtenemos otra vez la misma información. Es decir, tenemos tres formas de utilizar el comando import para importar la información hacia Matemática. Ahora vamos a analizar cómo Matemática importa la información. ¿En forma de qué? Vamos a definir la variable a y no vamos a especificar ningún tipo de opción en la función import. Es decir, importamos los datos tal cual lo hicimos en el slide anterior. Exploramos la cabecera de la variable a y nos damos cuenta que es una string o una cadena. Es decir, todos estos datos que están aquí por el momento son reconocidos como texto en el programa Matemática. Para que los números sean reconocidos como tal, necesitamos transformarlos a una lista y posteriormente a una expresión para que podamos realizar todas las operaciones numéricas que requiere el procesamiento de datos. Es decir, necesitamos arreglar los datos para que puedan ser convertidos a números. De esta manera necesitamos eliminar el texto. El comando string replace nos permite reemplazar una cadena por otra. En este caso queremos eliminar de la variable a el texto que tengo subrayado y lo vamos a reemplazar simplemente por un espacio. Vamos a denominar una nueva variable a1, posteriormente a2, a3, a5, para ejemplificar de una forma clara cómo se va transformando nuestra variable. De esta manera podemos ver que ya no tiene el título en la primera parte. Ahora vamos a utilizar el comando string delete para eliminar una cadena o una fracción de la misma. En este caso queremos eliminar de la variable a1 los espacios y definimos la variable a2. Ahora vamos a volver a utilizar el comando string replace para que en la variable a2 las comas sean convertidas por espacios. Ahora podemos ver que toda la información que está contenida en nuestra variable a3 son solamente caracteres que deseamos transformar a números. El comando string split permite separar una cadena y convertirla en una lista en función de un separador. En este caso vamos a utilizar el espacio. Entonces, la función A4 va a ser una lista de todos estos elementos separados, tal cual podemos observar ahora. Si es que estos elementos fuesen números ahora, podríamos trabajar directamente. Por ahora podemos darnos cuenta que la cabecera dejó de ser una cadena, es decir, texto, sino que se convirtió en una lista que tiene 24 elementos. Si es que extraemos nosotros el segundo elemento, 1, 2, vamos a ver que es el número 6. Ahora necesitamos estar seguros de que este es un número, es decir, es un entero, un real, y para eso podemos multiplicarlo por 2, por ejemplo, y sabemos que 6 por 2 es 12, pero como matemática analiza todo de forma simbólica,
en este caso, 2 por el texto 6 es 2 por el texto 6. Eso significa que esto sigue sin ser un número. Podemos, de una forma más adecuada, averiguar la cabecera de nuestra variable si le preguntamos simplemente cuál es la cabecera. Y en este caso nos dice que es una cadena. Es decir, la variable A4 es una lista que tiene como cada uno de sus elementos un texto. Ahora necesitamos convertir este texto en un número. El comando toExpression permite justamente convertir una cadena en una expresión y en este caso en un número. La variable A5 justamente es una lista, pero en este caso, en lugar de texto, tiene números. Sí, nos damos cuenta que el tercer elemento, es decir, 9.89, es un elemento que pertenece a los reales. Y si multiplicamos otra vez 2 por 6, ahora sí obtenemos el formato 12. Finalmente, queremos dar a nuestra variable el formato adecuado para que podamos trabajar. Recordamos que en la primera parte de la importación, las medidas de la izquierda correspondían a la masa medida en gramos y las medidas de la derecha correspondían a la longitud medida en centímetros. Actualmente nuestra variable A5 es simplemente una lista de números uno detrás de otro. Utilizamos el comando partition, el cual permite dividir una lista en un conjunto de sublistas no sobrepuestas. En este caso nosotros teníamos dos columnas, por lo tanto dividimos la variable A5 en dos columnas. Nos damos cuenta que ahora tenemos una lista en la cual empareja cada medición. Medición de masa con medición de longitud. Medición de masa con medición de longitud. Medición de masa con medición de longitud. Utilizando el comando matrixform para estar seguros de que los datos tienen la apariencia que necesitamos. Finalmente, podemos utilizar el comando listplot para hacer una exploración visual rápida de los datos con los que deseamos trabajar. El comando listplot puede graficar estos datos, lo que significa que podemos aplicar absolutamente cualquier operación matemática para procesarlos de manera adecuada. Cabe recalcar que el proceso de preparar los datos puede ser largo, pero es muy importante. En esta etapa no solamente se arreglan los datos para que sean reconocidos por el programa utilizado, sino que también se analiza que tengan algún tipo de sentido. En este proceso definimos 6 variables, A1, 2, 3, 4, 5 y 6. No es una forma adecuada de trabajar con las variables, puesto que puede ser confuso. Una forma mucho más correcta de definir o importar los datos sería la que vamos a mostrar a continuación. Vamos a limpiar todas las variables de tal manera que no exista ninguna. Lo que vamos a hacer es ir tomando las definiciones de cada una de las variables y pegando en una nueva variable data. Entonces, en lugar de A5, vamos a reemplazar la definición de A5. Subimos hacia acá y nos damos cuenta que esta es la definición de A5 y la reemplazamos en su lugar. Ahora buscamos la definición de A4. Ahora buscamos la definición de A3. Ahora buscamos la definición de A2. Ahora buscamos la definición de A1. Y finalmente buscamos la definición de A. Ejecutamos este comando y obtenemos exactamente lo que queríamos. Nos damos cuenta que obtenemos exactamente el mismo resultado que ahora. Es decir, de todo el proceso que hicimos ahora, el resultado o las dos últimas líneas de codificación son las importantes. Hasta este momento hemos utilizado el comando import sin especificar el formato. Sin embargo, en el comando import podemos especificar la forma en la cual queremos importar la información, es decir, como una tabla, como datos o como una lista. Esto muchas veces ahorra mucho tiempo al momento de importar grandes cantidades de datos. Ahora vamos a ver cómo funciona el formato lista utilizado hacia el comando import. Utilizamos exactamente el mismo archivo. Ahora necesitamos saber cuál es la cabecera de esta lista. Nos damos cuenta que tiene una forma correcta.
tiene 13 elementos, lo cual tiene sentido porque tenemos 12 mediciones más el título. Y en el momento en que averiguamos la cabecera específica del elemento 3 de la lista, 1, 2, 3, nos damos cuenta que también se trata de una cadena. Es decir, con esta opción se debería repetir un proceso parecido al anterior para transformar cada elemento de la lista en un número. Entonces, vamos a explorar las otras opciones que tiene el comando import. Vamos a importar ahora los datos como una tabla. Tenemos los datos, si los vemos en forma de matriz, se parece mucho a la forma de importarlos utilizando la opción de list. Analizamos los elementos, finalmente buscamos la cabecera y llegamos a la conclusión de que la cabecera es exactamente la misma que antes. Estamos hablando de una cadena. Y con esta opción también deberíamos repetir un proceso parecido al anterior para transformar cada elemento de la lista en un número. Finalmente vamos a indicar la opción data dentro del comando import. Analizamos esto de forma matricial para visualizar rápidamente los datos y vemos que tiene una estructura parecida a la que tenía con la opción list y con la opción table. Si es que analizamos la cabecera de la variable e, en este caso nos damos cuenta que es una lista. Ahora, si es que analizamos la cabecera de cada uno de los elementos 2, 5, 7 y 8, nos damos cuenta que son enteros, reales, reales y irreales. Esto significa que si es que indicamos la opción data para importar datos, los datos son importados como números directamente. Podemos eliminar la cabecera, podemos graficar estos datos y nos damos cuenta que el comando listplot lo reconoce perfectamente, lo que significa que podemos trabajar y aplicar cualquier función matemática a los datos que importamos. Ahora vamos a exportar estos datos y los vamos a reimportar para estar seguros de que el proceso que hacemos es repetible. Entonces, exportamos estos datos utilizando la opción tabla. En nuestro repositorio debió aparecer un archivo con el nombre importación de datos. Este archivo está aquí y ahora vamos a importar este archivo y estar seguros de que podemos utilizarlo de forma numérica inmediatamente. Importamos el nuevo archivo indicando la opción data. Observamos que corresponde a las 12 mediciones de masa y de longitud y finalmente graficamos estos datos. Esto significa que la importación de datos utilizando el formato data facilita mucho el preprocesamiento de la información. Como conclusión, podemos decir que existen ocasiones en las que importar los datos como data facilita considerablemente el proceso de preparación y limpieza de los datos. Sin embargo, debemos indicar que todo tipo de datos guardados como texto pueden ser importados después de un proceso de limpieza. Muchas gracias.